Nuevamente estamos aquí, dando de qué hablar, porque la lora es lo que alimenta, mis amores, todo lo que nos gusta. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a dragmergentes.com, un portal donde la cultura, el arte, el mariqueo, pero sobre todo la información está para que usted la disfrute, la comparta y nos apoye. Disfruta del siguiente reportaje. Te lo dice Diva Queen, la madre de esta casa. Hola, un saludo a todas, todos y todes nuestros dragmergentes seguidores, y estamos hoy una vez más aquí educándonos frente a la cultura y arte LGBTIQ+. Hoy me encuentro yo, Normandex, y estoy con Nicolai Rodríguez, quien nos va a hablar un poco más acerca de la literatura homoafectiva o homoerótica. Vamos a conocer un poco más acerca de estos espacios de creación, de dignificación, de cuidado también, y sobre todo vamos a conocer un poco más a Nicolai. Entonces, bienvenido, Nicolai. Muchas gracias. Me alegro. Bien, muchas gracias antes a ti por acompañarnos el día de hoy. Bueno, quiero que nos cuentes un poco más acerca de ti, cómo te introdujiste en este mundo de la literatura. Listo, yo creo que básicamente el recorrido para llegar al punto de encuentro con el asunto de la literatura fue esa búsqueda de reconocerme, de encontrar esa identidad que a veces se nos pierde por todo el asunto del discurso social, cultural y evidentemente el familiar, que afecta bastante mucho en el asunto del desarrollo de nuestra personalidad, ¿no? Cuando entré a la universidad en el 2012 más o menos, que empecé a hacer una licenciatura en lengua castellana, allí me encontré con varias profesoras que empezaron como a abrirme el umbral del pensamiento en diferentes situaciones, ¿no? Entonces recuerdo mucho que tuve una clase que se llamaba Teorías del Desarrollo Evolutivo, y la profesora nos dijo un día, bueno, es que todos por naturaleza somos bisexuales. Cuando yo empecé a escuchar que en una clase me hablaban de diversidad sexual, cosa que no acontecía en otros espacios, que yo ya me reconocía gay pero no lo había asumido ante los demás, yo centré mi mente, yo decía, bueno, qué interesante, empezó ella a decirnos esto, y decía, sí, evidentemente, ustedes van, por ejemplo, a un jardín donde están los niños más pequeños, y ellos no viven contaminados con todos los discursos sociales, ellos entre chicos se pueden tomar de las manos, y evidentemente no hay el morbo, los sesgos, los estigmas que nosotros cargamos ya cuando vamos creciendo, y que se nos amputa esa libertad de pensamiento en realidad por todos los discursos que están dentro de la sociedad. Y empecé a ver la vida de otra forma y a ganar una fuerza que no existía en mí. Algo dentro de mí se empezó a desarrollar de una forma más espontánea. Luego vienen allí espacios de literatura. Entonces, evidentemente uno no se vuelve ni lector ni escritor en la escuela, porque en la escuela te imponen lecturas, en la escuela te dicen tienes que cumplir con esto, entonces uno va más es por la nota que en realidad por un gusto. Entonces empieza a desarrollar de pronto ese gusto ya en la universidad de enfrentarme a una hoja en blanco, empezar a buscar esa escritura, qué era lo que yo quería escribir, porque digamos que cuando uno está en la escuela suele hacer esos poemitas, esos escritos muy románticos o a veces muy cursis, y entonces en esas construcciones uno dice, no, pero estoy escribiendo, sí, pero ¿qué pasa más adelante? La vida misma le fue a uno poniendo esa relación entre lo que puedo hacer con la escritura y lo que estoy viviendo en ese momento. Entonces se convierte la escritura en eso, en la catarsis, ¿no? En ese encuentro íntimo, en esa reflexión de, bueno, estoy viviendo esta relación así, ¿cómo hago yo para tal vez soltar esa? O también, ¿cómo hago yo para inmortalizar ciertas cosas que siento y que muchas veces es difícil hablarlas? Entonces, allá desde el anonimato, en la soledad, empezó uno a construir ciertos textos, ciertas líneas que en realidad uno no sabía si qué es narrativa, poesía, qué es lo que estoy haciendo, pero pues era como esa búsqueda y ese fue el proceso, ¿no? Estuve pues en algunos cursos de IDARTES, de escrituras creativas, y eso también me ayudó como a configurar, digamos a nivel teórico también,
la construcción de lo que escribía, ¿cierto? Porque bueno, una cosa es enfrentarse al papel, escribir, otra cosa es ya tener unas estructuras de pronto más complejas. Entonces digamos que eso fue lo que me ayudó con estos cursos allí para de una u otra forma fundamentarme más al proceso de escribir en el momento de enfrentarme al papel y en el momento también de hacer vivo eso que siento, ¿no? Entonces pues mi línea se fue ahí por la poesía, poco a poco me fui metiendo allí en el... Ok, qué interesante. No, pues de hecho sí, ¿no? Las experiencias, las narrativas, los discursos de hecho comienzan a surgir a través de las letras. Sí. Creo que una forma de poder dar a conocer quiénes somos también es poder saber cómo nos podemos comenzar a identificar a través de esas expresiones, ¿no? No solo desde el arte o la vestimenta, sino también desde la literatura, la escritura, bueno, etcétera. Y en ese sentido, pues noto que de hecho ya desde el 2012, más o menos, has ido como evolucionando, viendo todas estas etapas tanto de ti, pero creo que también has ido creciendo a partir de esa evolución de la literatura, ¿no? Homoafectiva o homoerótica. Entonces, para ti, ¿quién ha sido un referente, sea aquí en Latinoamérica o específicamente en Colombia, que tal vez haya promovido como ese interés, ese gusto frente a este género? Porque definitivamente yo puedo decir que la literatura a mí me salvó y me dio identidad. Más o menos por esos años, en 2012 más o menos, empecé a asistir a unos eventos que se llamaban Punto de Convergencia. Eso era en la Jiménez como con octava, en un sexto piso, entonces la reunión era así supremamente bohemia, era los días viernes, tú llegabas allá, tu vino, tu cerveza, el autor que estaba presentando el libro. Y me acuerdo que ese viernes estaban presentando una antología de poesía homoafectiva que se llama Las 5 letras del deseo, que los antologadores fueron Hernán Vargas Carreño, es un poeta, traductor, editor y profesor de Zapatoca, Santander. Él está radicado aquí en Bogotá, vive en La Candelaria, y Omar Ardila. Ellos dos sacan esta antología de poesía homoafectiva y para mí fue como el punto de partida a muchísimas cosas, pero yo no conocía en sí literatura de ese tipo, ¿no? Entonces uno lee de pronto historias de amor, pero las historias de amor siempre son muy heteronormativas, ¿cierto? Muy hetero. Entonces cuando me encuentro con esto y que es poesía, entonces es poesía trans, gay, lesbianas, de heterosensibles también, como lo llaman, encuentra uno todo eso dentro de este libro. Y me acuerdo que el libro está firmado y dice: esta es una ventana para romper silencios. Y evidentemente eso fue la literatura para mí. Ese tipo de literatura me ayudó muchísimo. Entonces está evidentemente Hernán Vargas Carreño, pero también está Fernando Molano Vargas, porque en la universidad un día me presentaron Un beso de Dick, su novela, y uno empieza en esa narrativa a identificarse, ¿no? A sentir esos primeros pasos desde la infancia, la adolescencia, cuando te gustaba el chico del colegio, cuando salías al patio y los veías allá jugando fútbol y lo que te gustaban era ver de pronto esas piernas velludas allí, todas esas cosas que uno tenía que callar. En algún momento alguien también las vivió y las puso en el papel, entonces uno dice: wow, qué interesante, esta es mi forma también para poder ser y hacer en el mundo. Entonces empecé como en esa exploración de la escritura mucho más profunda y pues bueno, eso fue el resultado. Evidentemente Fernando Molano Vargas es un referente para mí, Hernán Vargas Carreño, que también digamos que fue una persona que le dio punto de partida a mi vida en todo este asunto de la escritura y sobre todo de la lectura, ¿no? Básicamente. Pues de hecho podemos ver como a partir de ese encuentro con la literatura, ¿no? Con los libros, los textos, la poesía, que de hecho para ti es como esa herramienta, esa estrategia expresiva y creativa, comenzamos a identificarnos, ¿no? A fortalecer esa identidad. Quiero preguntarte, para ti la literatura y la poesía son como herramientas o estrategias que de una u otra forma visibilizan y dignifican el ser LGBTI. Bueno, digamos que la tendencia es sí,
que eso acontezca, ¿no? Porque digamos que años atrás quizás la literatura de este tipo era un poco más underground, por llamarle de alguna forma, ¿cierto? Siempre era muy escondido. Y de hecho cuando yo empecé a escribir hace unos años, recuerdo que yo siempre le escribía a una ella, sabiendo que era un él. Okay. Entonces siempre ese fue el manejo que yo le di a lo que escribía al principio. Cuando ya llegué y me encontré con todo esto y que también existía, yo dije no, hay que darle nombre a lo como es, a lo que debe ser, ¿cierto? Entonces sí, evidentemente la literatura y de este tipo da eco, da posibilidades y también le da voz a los que no han tenido voz en algún momento para decirlo, ¿no? Ella grita también por aquellos que han mantenido o se mantienen aún escondidos y pues nos da la posibilidad de ser libres. Definitivamente eso fue lo que a mí me ayudó. Entonces sí, es evidente, la literatura de este tipo nos va a fortalecer y le va a permitir a uno desarrollar identidad y ser libre. Claro, de hecho creo que en la literatura a veces permite también rescatar y resguardar esa memoria. Exacto. En ese sentido pienso que ayuda a resistir, ¿no? Y a resignificar las experiencias cuando uno era como la musa, sino pues de hecho el muso, ¿no? La inspiración. Exacto. Ajá. Entonces, claro, comenzamos a ver, a normalizar, a despatologizar ciertas experiencias y a verlas desde esa perspectiva humana, ¿no? Diversa, desde el amor o la sexualidad o bueno. Creo que es muy interesante lo que nos mencionas y por eso quisiera que tal vez nos leyeras un poco más acerca de tus, no sé, creaciones, poemas, no sé qué nos quieras compartir el día de hoy aquí en Dragmergentes. Listo, dale. Te voy a compartir algo que he escrito últimamente, porque estoy en un proyecto y estoy escribiendo un poemario que se llama Senderos. Evidentemente por eso, ¿no? Por esos caminos que uno recorre y allí lo que quiero plasmar son esas experiencias que han sido mías, pero que también pueden haber sido de otras personas, de cosas que escucha uno en los lugares, en el bar, en la calle, no sé, las miradas, los símbolos, ciertas cosas que uno va encontrando desde lo mismo, de lo diverso, que también necesitan ser dichas. Y pues qué mejor que hablarlo desde la poesía que es tan abstracta, tan bella, tan profunda. Entonces pues a eso le escribo. Este no tiene título. El cuerpo que habito no es de días de entera placidez. Está decorado con cicatrices de los 6, con las raspaduras de las calles en las que jugué. Está marcado por las huellas de residentes de paso, de besos que solo dejaron sabor a olvido y añoranza, de aromas que nos marcan y no se olvidan, de la virilidad de hombres que pasaron en atardeceres y se fueron a esa hora donde solo se desea llegar a casa a preguntar cómo dos hombres que se besan a escondidas se sienten más con miedo, tedio y desengaño. Uf, creo que nos toca muchas en cuestión de cómo el ser también puede ser a veces temeroso, ¿no? Puede ser a veces un poco, o traer un poco de incertidumbre, ¿no? Y sí, el enfrentarse a otro igual, ¿no? El sentir cómo tu cuerpo vibra, sentir los labios de otro igual a ti, todo este tipo de cosas, de cosas que nos pueden pasar. Entonces busca uno como revivirlas allí. Te voy a compartir otro. Instantes. Mirando al chico del lápiz de goma, 2 pupitres delante del mío, el de la sonrisa perfecta, el de las manos suaves. No había un día en el que no disfrutara acercarme con mi ropa de heterosexualidad a saludarlo. Un estrechón de manos era para mí como palpar todo su cuerpo, como tener desnudo al mismísimo Dios, aunque él no crea en mí ni yo en él. De vuelta a mi puesto, las manos sobre mi cara tratando de atrapar un poco de su aroma, besar los vestigios de su esencia. Ay, qué memorables y dolorosos son aquellos momentos en los que tenías que callar todo cuanto sientes por temor o falta de valentía. Quizás me hubiera ganado un beso, un abrazo o un golpe. De cualquier modo, no hubiese sido malo lo que viniera de él. Wow. Creo que nos dejas como muy reflexivas
reflexives frente a cómo cuidarnos frente al deseo, frente al placer o frente al amor, no sé. Cuando dices, hubiera sido cualquier cosa lo que me hubiera dado. Ajá. A veces debemos también pensar, ¿no? En cómo cuidarnos a partir de estas experiencias, de estas narrativas, ¿no? Sin llegar a dejarnos sesgar por el estigma, por los estereotipos, o por la violencia. Exactamente. Mira que sí, la literatura se vuelve una acción, pero una herramienta de resistencia, ¿no? De resiliencia también. Entonces creo que ha sido muy valioso este espacio. Obviamente invitamos a todos nuestros dragmergentes para que puedan leerte, buscarte en tu próxima obra, ¿no es cierto? Que va a ser Senderos. ¿Cómo te pueden buscar en Instagram? ¿Cuáles son todas tus redes? Pues en este momento estoy de cofundador de un colectivo literario que se llama Quimera Azul. Estamos como en todo el proceso de elaboración de la imagen, de todo lo que tiene que ver con redes sociales. Y pues allí voy a estar yo publicando, pero aparte también otras personas que también se dedican a la labor de la escritura, no solo desde lo homoafectivo, también hay una gran diversidad allí y pues de eso le apostamos, ¿no? Entonces, pues por ahora en redes sociales me encuentran como Nicolai Rodríguez en Facebook o Rodríguez Nicolai en Instagram. Y pues nada, básicamente pues esto es a lo que me dedico. Agradezco mucho el espacio también, el haberme escuchado, y siempre digo que compartir eso que uno escribe es algo que uno definitivamente es una forma de desnudarse, ¿no? Es mostrar eso que alguna vez te estuvo rondando por allá adentro, es mostrar una parte de ti que definitivamente el poema tiene que defenderse solo, ¿no? Entonces tú lo escribes y dejas que él vaya, se muestre, se defienda, haga sentir o quizás no haga sentir. Y en definitiva el objetivo es ese, ¿no? Como que darle voz a esas personas que alguna vez no tuvieron, como yo, no tuve voz. Y se convierte la literatura en eso que me escribió Hernán Vargas Carreño en el libro ese, que sea una ventana para romper silencios. Ese es como el objetivo en realidad. Por último, ¿qué quisieras decirle a las personas que hacen parte de los sectores o que pueden ser aliadas o aliades frente a las experiencias de vida LGBTIQA+? ¿Qué mensajes les quisieras dar? Bueno, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es atreverse. Y en el proceso de atreverse es atreverse a hacer y hacer, ¿cierto? Y en esa búsqueda uno definitivamente, desde que usted no le está haciendo daño a nadie, sea feliz. Y en esa búsqueda de la felicidad hay muchísimas formas de buscarla, no encontrarla. Yo la encontré en la literatura. Soy gracias a la literatura, soy gracias a la posibilidad de escribir, ¿sí? Entonces el mensaje es eso, atreverse siempre a ser feliz, ¿sí? Porque es ahí en la libertad donde uno encuentra las opciones para hacer. Si tú te mantienes allí como ensimismado, escondido, finalmente no le vas a hallar un sentido, ¿sí? Digamos que mi sentido ahorita para inmortalizar todo lo que alguna vez a mí me ahogaba es esto, es la literatura. Entonces es allí que se atrevan, es la palabra, a resistir, a ser muy revolucionario. Yo siempre recomiendo un poema que a mí me marcó muchísimo también, de Pedro Lemebel, chileno. Se llama Manifiesto y es completamente eso, como lo dice el nombre, manifiesto. Es un manifiesto en torno a esas libertades, es un manifiesto en torno a resignificar también lo que significa ser hombre, ¿sí? Porque hombre no es un asunto solo de que tú gustes de una mujer, no. Creo que es más asuntos de carácter, de sensibilidad, de tener una postura frente a algo, ¿sí? Entonces es empezar a mostrar otras masculinidades, otras formas de ser, ¿sí? Empezar a desdibujar y a deconstruirnos para volver a construirnos en un entorno un poco más sano, más feliz, más abierto. Y eso es lo que nos permite todo arte, ¿no? En realidad, cosa que hizo Lemebel en 1972, cuando empieza a pasar lo de la dictadura de Pinochet. Él empieza a tener unas manifestaciones artísticas de performance, de escritura, de muchas cosas allí que iba en contra, así que criticaba.
y se convierte él en una figura a nivel mundial, diría yo, que también es un referente en Latinoamérica, de eso que significa ser revolucionario con el arte y con las letras, y Lemebel lo logró y dejó una gran huella a nivel histórico. Entonces esa es la invitación. Si tú quieres ser dentro de estos espacios, tienes que buscar que dejes huella, siempre trascender, porque pues lo importante es que tú dejes algo particular para que otras generaciones puedan evolucionar a partir de lo que tú haces. Entonces esa es como la invitación. Ok. Muchas gracias a ti por este espacio, por compartirnos sobre ti, sobre tus poemas, sobre tus experiencias, tus narrativas. Creo que el mensaje que también nos dejan como estos espacios es que sí, nos atrevamos a construir espacios seguros, dignificantes, pero también a existir y resistir. Por eso les invitamos a todos a que nos sigan en Dragmergentes, a que vean todas nuestras entrevistas, todo el contenido que tenemos para ustedes, que sigan al colectivo Casadivas y pues nada, que estén muy pendientes a todas nuestras noticias, a todos los reportajes que tenemos para ustedes. Entonces, te agradezco mucho este espacio, mucho a nuestros Dragmergentes seguidores y que tengan una inmersión en la literatura. Muchas gracias. ¿Sigues ahí? Ay, a mí también me encantó ese reportaje. Si a ti y a todos los que vieron les encantó, recuerden dos cosas. 1, seguirnos en nuestras redes sociales @divastotales. 2, compartir el contenido para que llegue a muchísima más gente. Y 3, apoyar la Vaki que hay para que podamos seguir haciendo todo esto que nos permite el mariqueo. Y recuerden, a las que somos divas, siempre el universo conspira a nuestro favor. Siempre, mis amores. She.